Con la explicación de un tipo de circuitos especiales en los que vamos a tener involucradas fuentes dependientes. Antes que nada, recordemos algo de teoría. Para resolver este tipo de problemas, o como el que vamos a resolver el día de hoy, únicamente vamos a necesitar la ley de Ohm, que ahora la tenemos expresada en su forma de voltaje igual a resistencia multiplicada por corriente, y una de las leyes de Kirchhoff, la ley de voltajes de Kirchhoff. Esta ley establece que en una malla o en una trayectoria cerrada, la suma algebraica de todos los voltajes debe de ser igual a cero. Con estas dos leyes, la ley de Ohm y la ley de tensiones de Kirchhoff, vamos a resolver un problema con fuentes dependientes. Pero bueno, ¿qué son las fuentes dependientes? Recordemos que nosotros podemos tener dos tipos de fuentes. Una que es la fuente de voltaje, que normalmente la encontramos con este símbolo, donde el símbolo tiene sus respectivos signos y el valor del voltaje que nosotros tengamos, 5 voltios, 3.3 voltios, etc. Y también muchas veces algunos autores utilizan este otro símbolo para representar las fuentes de voltaje. Entonces vamos a tener una fuente de voltaje independiente o podemos tener una fuente de corriente también independiente, donde pues este es el símbolo y con esto nosotros representamos la magnitud del valor de la fuente. Entonces básicamente nosotros tenemos estos dos tipos de fuentes, una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Y en este caso son fuentes independientes, es decir, su valor solo depende del valor que nosotros determinamos o que conozcamos de cada una de ellas. Pero ¿cuáles son las fuentes dependientes? Pues en las fuentes dependientes nosotros también vamos a tener dos tipos de ellas, es decir, unas de voltaje y otras de corriente. Una característica que tienen las fuentes dependientes es que su símbolo es un rombo. Un rombo, entonces, por ejemplo, si esta fuente tiene los signos de más y menos, pues entonces esta va a ser una fuente de voltaje, pero va a ser una fuente de voltaje dependiente. Y luego también dentro de las fuentes dependientes podemos tener de dos tipos, es decir, esta fuente de voltaje puede depender de otro voltaje que se encuentra en el circuito o puede depender de una corriente que también se encuentra en el mismo circuito. Puede ser de cualquiera de los dos tipos. Entonces, una fuente de voltaje dependiente puede depender de voltaje o puede depender de corriente. De la misma manera, nosotros podemos tener una fuente dependiente, pero en este caso es una fuente de corriente. Observamos que la diferencia entre los dos tipos de fuentes es que las de voltaje tienen signos más menos y las fuentes de corriente dependientes pues tienen una flecha indicando la dirección de la corriente. Y al igual que las fuentes de voltaje, yo puedo tener una fuente de corriente que depende de corriente o puedo tener una fuente de corriente que depende de un voltaje. Entonces, dependiendo de cómo esté representada la constante multiplicada por una corriente o por un voltaje, vamos a decir que es ese tipo de fuente. Esta es una fuente de voltaje dependiendo de voltaje, fuente de voltaje dependiendo de corriente. Esta es una fuente de corriente que depende de corriente y esta es una fuente de corriente que depende de un voltaje. Sin más preámbulo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a comenzar con este circuito sencillo en el que observamos que únicamente nosotros tenemos una trayectoria cerrada, aquí lo tenemos, o un solo lazo, y tenemos una fuente dependiente. Si nosotros observamos, es una fuente dependiente de voltaje y aquí estamos observando que es una fuente de voltaje que depende de otro voltaje. Y en este caso, el voltaje del que va a depender es este que nosotros estamos marcando aquí. No significa de ninguna manera que de esta manera tenga que ser el voltaje en esta resistencia. Solo estamos diciendo que esta fuente de voltaje depende de este voltaje V de X con esta polaridad, ¿vale? Porque luego es muy común que se confundan con la asignación de los signos.
Para resolverlo, vamos a hacerlo igual que lo hacemos con cualquier malla o como cuando resolvimos los circuitos con mallas en el video 1, 2, etcétera, que están por ahí, que les recomiendo que vayan y los vean si todavía no los han visto. Vamos a determinar la dirección de la corriente o la vamos a establecer, igual que en todos los casos anteriores, vamos a determinar que sea a favor de las manecillas del reloj. Podemos hacerlo en cualquier dirección, pero por convención vamos a poner que sea en favor de las manecillas del reloj. Y luego vamos a colocar los signos en cada uno de los elementos, en este caso pues en las resistencias. Si la corriente está entrando en este caso por el lado izquierdo de la resistencia, pues aquí le ponemos el signo positivo, a la salida el signo negativo, y este será el voltaje de la resistencia 1. En este caso aquí también será más menos el voltaje de la resistencia 2, y aquí también, en este caso ahora a la derecha, pues el signo más y el signo menos de la resistencia 3. Muy importante, aquí, una vez que nosotros ya establecimos los signos de cada uno de los elementos, pues entonces observamos que el voltaje V de X del cual depende esta fuente dependiente coincide exactamente con la polaridad del voltaje de la resistencia 3 tal como nosotros lo definimos. Por lo tanto, nosotros decimos que el voltaje V de X es exactamente igual al voltaje de la resistencia 3. Pero ¿cómo calculamos nosotros el voltaje de la resistencia 3? Pues si conociéramos el valor de la corriente y el valor en este caso de la resistencia, pues decimos que el voltaje V de X es simplemente multiplicar la corriente que circula a través de ella por la resistencia. Y a eso equivale el voltaje de la resistencia 3 o el voltaje V de X. ¿Vale? Entonces, también aquí obsérvese que nosotros no vamos a cambiar los signos de las fuentes. Esos signos ya están establecidos, así que únicamente se los colocamos, en este caso, a los elementos resistivos. Ya que tenemos definidos los signos, vamos a utilizar la ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, tenemos una trayectoria cerrada. La ley de tensiones de Kirchhoff, dado que todos son voltajes, establece que si yo sumo todos los voltajes en esta trayectoria cerrada, tienen que ser igual a 0. Comencemos con la fuente de alimentación, es decir, sería menos E1, ¿vale? Y luego después más la corriente multiplicada por la resistencia 1. Aquí está, más la resistencia por la corriente. Y luego aquí también la corriente multiplicada por la resistencia, que es equivalente al voltaje de la resistencia 2. Y luego aquí el primer signo que veo, que en este caso es más el voltaje V de T. Aquí está. Y aquí más el voltaje de la resistencia 3, que sería R3 por la corriente total. No hay más elementos en esta trayectoria cerrada, por lo tanto esto va a ser igual a 0. Sustituimos cada uno de los valores que tenemos. La fuente vale 10 voltios, pero pues el signo negativo, según como estamos analizando, corresponde así, menos 10 voltios, y luego después más 1 ohm multiplicado por la corriente, más 2.2 ohms multiplicados por la corriente, más 2 veces la definición de la fuente dependiente, 2 veces V de X, y luego más R3 por la corriente total, es decir, 3.3 por I total. Todo esto igual a 0. Lo siguiente sería que vamos a simplificar. En este caso sumamos todas las resistencias multiplicadas por la corriente, sería 1 más 2.2 más 3.3, pues son 1, 3.2 más 3.3 son 6.5. Y luego ahorita vemos que estos 10 voltios los vamos a pasar al segundo miembro. Sustituyo lo que vale el V de X quedamos que era R3 por I total, y estos menos 10 voltios los paso al segundo miembro y ya me quedan más 10 voltios. Multiplicamos 2 por 3.3 y nos queda 6.6. Todo esto igual a 10 voltios. Voy a reacomodar esto aquí arriba porque ya no tengo espacio. Serían los mismos 6.5 ohms por la corriente total más 6.6 igual a 10. Sumados 6.5 y 6.6 me da de 13.1 igual a 10 y es un simple despeje.
Despejamos de aquí la corriente y nos dice que es 10 voltios entre 13.1 ohms, resultándonos simple y sencillamente en una corriente de 0.763 amperes. Una vez que nosotros ya tenemos la corriente total que está circulando a través de esta trayectoria o de este lazo, pues entonces ya podemos calcular el voltaje de cada resistencia, la potencia o lo que se nos pida. Igual también pues para la fuente de 10 voltios o para la fuente dependiente. Espero que les sea de utilidad este ejemplo con una fuente dependiente. Más adelante haré unos con un poco más de complejidad, pero comenzamos con estos sencillos. El siguiente video va a explicar si nosotros tomamos como referencia este mismo v de x, pero invirtiendo los signos. Entonces, si quieren continuar analizando este tipo de problemas, pues quédense en el canal. Los invito a suscribirse, dar like, por favor, ayúdenme a difundir la información de este canal. Poco a poco voy a ir incluyendo información, en este caso también en inglés, por si alguien tiene la necesidad o le es de utilidad verlo así. Bueno, muchas gracias.